Citando el poema de Blas de Otero, Me llamarán. Y bueno, llegó el momento esperado, la entrevista del día de hoy, en nuestro cuarto episodio de Aquí no se salva ni Dios. Y como les anticipábamos al principio del programa, hoy tenemos como invitado a un psicoanalista. Él es Mario Goldenberg, es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, ya le preguntaremos un poco de qué va esto, también de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Belgrano, de la Maestría de Psicoanálisis de la Universidad de San Martín, del Instituto Clínico de Buenos Aires y asesor del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas. Mario Goldenberg, ¿estás con nosotros por ahí? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido nuevamente. Te tuvimos como invitado en nuestro programa anterior y ahora que con Emiliano Chiarelli emprendimos este nuevo programa, teníamos muchas ganas de volver a contar con tu presencia y bueno, te vamos a hacer unas cuantas preguntas. Voy a arrancar yo. Una pregunta antes que nada, ¿ustedes me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente, ¿vos nos escuchás bien? Sí, escucho. Emiliano, ¿querés hablarle? No, yo escucho muy bien, escucho y nada, agradecerle, solo eso. Te escuchamos, Vicky, igual ibas a preguntar algo. Perfecto, es que, bueno, estamos en tiempos de pandemia y entonces las comunicaciones en la radio, nos hubiese encantado, Mario, tenerte personalmente. Ya sucederá eso, esperemos, junto con Emiliano, que tampoco está... No sabemos cuándo todavía. Todavía no lo sabemos. Pero bueno, nada, hoy queríamos preguntarte un poco sobre... Tenemos varias preguntas en torno a la cuestión del psicoanálisis, más que nada para los legos, para aquellos que no tienen mucha idea de qué es el psicoanálisis y concretamente qué es el psicoanálisis lacaniano, ¿no? A veces se habla de psicoanálisis freudiano, psicoanálisis lacaniano y bueno, es difícil quizás poder establecer alguna diferencia. Mario, ¿nos podrías contar algo acerca de esto y quién fue Lacan y qué trajo de nuevo para el psicoanálisis? Bueno, son varias preguntas. Del psicoanálisis te podría decir, inaugura Freud una práctica, un nuevo lazo social, un nuevo modo de experiencia. Y bueno, digamos, ha llegado a nuestros días con el aporte que ha hecho Lacan, pero si querés precisarme un poco mejor la pregunta... Bueno, ¿quién fue Jacques Lacan y qué es lo que trajo de nuevo para el psicoanálisis para que, bueno, surja esta idea de psicoanálisis lacaniano? Bueno, así como Freud tuvo, digamos, tuvo que hacer que no era un lugar muy amigable para Freud ni para el psicoanálisis, digo para Freud tanto como psicoanalista como en su condición de judío le costó bastante hacerse un lugar entre los médicos en la universidad, pero también Freud tuvo, o sea, un contexto cultural bastante interesante, también una época de pandemia y una guerra mundial que fue bastante tremenda, y bueno, sobre eso Freud pudo, yo diría, tomar dos pilares en su teoría. Uno es la neurosis de guerra, o estos dos problemas. Primero, para la medicina la histeria era un desafío porque de algún modo era inabordable, y el segundo, la neurosis de guerra, era un problema político grave, los soldados que enfermaban, no solo los que volvían del frente, sino los que iban también a pelear en la guerra, ¿no? Uh-huh. Lacan es posterior, o sea, hay creo que una postal, una carta, no hubo un encuentro entre Lacan y Freud en presencia justamente. Uh-huh. Lacan era un joven psiquiatra, y yo escribí un artículo hace unos años respecto a un aniversario de Lacan, que es Medianoche en París con Lacan, uh-huh, y un poco tomando la película judicial en Noche en París, que de algún modo el contexto de Lacan era en su momento, uh-huh, desde la intelectualidad, los artistas, los surrealistas, Lacan en ese medio. Uh-huh. O sea, tuvo alguna mujer de Picasso como paciente, fue contemporáneo de Levi Strauss, de Foucault,
de Althusser, hizo una traducción en artículo Logos del polémico Heidegger. Bueno, siendo psiquiatra tuvo, digamos, una conexión tanto con el arte como con la filosofía bastante interesante. Y Lacan, él mismo decía que era freudiano, que se pasaba parafraseando a Freud. Sin embargo, uno podría decir que hizo sus agregados. O sea, hay cuestiones que Lacan acompaña tanto desde los casos clínicos como desde lo teórico, la teoría freudiana, con sus vueltas, con sus innovaciones. Pero no es que Lacan... Freud mismo es una obra en constante transformación y en debate entre su primera época, entre sus distintos momentos. O sea, Freud mismo lee de distinta manera sus casos clínicos, introduce la pulsión de muerte, etcétera, etcétera. Lo que puedo decir de Lacan es que, así como él habló de un retorno a Freud y habló de que él se pasó parafraseando a Freud, es verdad que no se puede leer Lacan sin el aporte, sin la lectura freudiana. O sea, Lacan fue muy interesante en su retorno a Freud porque había cuestiones totalmente olvidadas, como el libro de psicopatología de la vida cotidiana, los sueños, el chiste. Se hacía una especie de psicoanálisis tomando los apoyándose en la segunda tópica, más que en la segunda tópica freudiana, que no sé si todos conocen, en el yo, como que fue toda la crítica de Lacan contra la corriente americana como una corriente de adaptación con la realidad. Claro. El psicoanálisis más bien trabaja con lo sintomático, con aquello que no se adapta justamente. Voy respondiendo. Mario, permitime la lectura de un parrafito de Jean-Bertrand Portalis. Te escucho un poco cortado. Decía que te leo un párrafo de Jean-Bertrand Portalis para acercarnos a esto. Él dice la enorme diferencia que había entre los textos freudianos y las interpretaciones que proponía Lacan. Y agrega, fuimos descubriendo así de manera paradójica, un poco irónica, que la consigna retorno a Freud proponía más bien ir a Lacan. Nosotros nos negamos a aceptar la lectura canónica que proponía Lacan al pretender ser el lector de Freud, su único heredero. ¿Qué nos puedes decir de esto, de ese lugar de Lacan de único heredero de Freud, o al menos el más importante, y esta impugnación que parece dar vueltas? Disculpame, pero no te escucho bien, no sé cómo se puede mejorar el audio. A ver, bueno, Vicky, a ver si lo puedes transmitir. Bueno, retomo, ¿a mí me escuchás un poco mejor? Sí, te escucho mejor, un poco mejor, sí. Bueno, es esto que sucede en estos tiempos con las comunicaciones a distancia. Básicamente, Emiliano, lo que hacía era citarte una impugnación de algún modo por parte de Portalis a Lacan, cuando dice que había una enorme diferencia entre los textos freudianos y las lecturas, las interpretaciones que proponía Lacan. Esto dice Portalis, y es lo que retoma Emiliano, y dice algo así como que, de un modo irónico, la consigna del retorno a Freud, que era algo que Lacan decía, desde la mirada de Portalis, era más bien un ir a Lacan, como una suerte de cuestión ahí de una pretendida exclusividad en la lectura de la obra freudiana por parte de Lacan, esto del pretender ser el lector de Freud, su único heredero. Esta cita que toma Emiliano es para preguntarte, bueno, ¿cuánto de esto es así? ¿Qué heredó? ¿Qué cuestionó Lacan de Freud? Esto es lo que te preguntaba él. Sí, yo diría que más bien el retorno a Freud no fue, como dice Portalis, unir a Lacan, sino más bien fue volver a recuperar el espíritu freudiano, que había sido anulado con todas las teorías adaptacionistas y yoicas, y habían convertido al psicoanálisis en una especie de ritual religioso de tantas veces por semana, un horario fijo,
que no sé si ustedes saben, pero eso perturbó mucho a la internacional, que Lacan haya tomado un tiempo variable y no haya establecido un estándar. Sí. No, la crítica de Pontalis es mínima al lado de lo que Lacan tuvo que vivir, que fue lo que él llama su excomunión de la IPA. O sea, Lacan queda fuera de la... que en realidad fue invalidado como didacta, pero de modo como quedar fuera de la internacional, que creo que es una de las mejores cosas que le pasó. Si bien he escuchado a Horacio Echegóyen, que fue presidente de la IPA en los 90, él decía que si él hubiera sido presidente en esa época, Lacan no se hubiera ido. O sea, es alguien que ha tenido una posición interesante respecto de Lacan. Sí. Por ejemplo, Echegóyen planteó el principio de que ninguna institución psicoanalítica podría robarse la representatividad de todo el psicoanalista en su momento, ¿no? Pero Lacan, la salida de la IPA fue muy importante. Hay muchos que fueron discípulos de Lacan dentro de la IPA, que estudiaron con Lacan, que después lo criticaron. O sea, eso da para un capítulo entero aparte. Pero creo que el punto más interesante es que cuando Lacan se va de la IPA, en lo que llama su excomunión, él mismo lo llama como recordando la comunión de Spinoza, tiene un público nuevo, un público de estudiantes, un público donde está Levi Strauss, Henriet, digamos, Althusser le consigue las aulas en la Escuela Normal Superior. O sea, se abre un panorama para Lacan interesantísimo, de su interlocución con la filosofía, con los intelectuales de esa época, que la Alemania no, justamente la Francia de posguerra fue un lugar maravilloso. O sea, donde nuevamente encontrar a todos esos autores, Camus, Bataille, Sartre, Merleau-Ponty, Levi Strauss, todos, Althusser, todos esos juntos, ya digamos son singularidades difíciles de... pero Lacan empieza a producir una enseñanza, y yo lo que les puedo decir es que yo me acuerdo cuando me hablaron por primera vez de Lacan, me pensaba, bueno, esto es una moda, como hay tantas modas que después pasan. Eso fue alrededor de la década del 70. Después en los 80 seguía siendo moda, en los 90 también, y hasta ahora sigue siendo moda. Cada vez el lacanismo tiene una difusión mayor. Yo pertenezco a la Asociación Mundial de Psicoanálisis, a la Escuela de Orientación Lacaniana, fui director del 2002 al 2004, o sea, pude hacer todo un recorrido en una nueva comunidad de psicoanalistas que, bueno, hay una producción teórica de textos, de debate, todo eso es generado por Lacan. Hay dos cosas que yo debería decir. Primero, que el psicoanálisis de Freud, el mismo Lacan lo dice, todavía no conocemos sus alcances, y eso es cierto, porque no es una obra, la de Freud, acabada y terminada, sino que es una obra que permite repensar, por ejemplo, el malestar en la cultura de Freud, que es una época, son los años 30, 29, 30, es una época tan distinta a la nuestra. Sin embargo, lo que dice Freud nos sirve también para pensar esta época. Y en ese sentido Lacan también, o sea, no es un saber acabado y cerrado, sino que es un saber abierto. O sea, hoy, en la época de Lacan, había fenómenos como los trans, el tema de la difusión del autismo, etcétera, etcétera, que no estaban planteados de la misma manera. Hoy también, digamos, ya había feminismo en la época de Lacan, pero el feminismo actual, de alguna manera, o los feminismos son distintos. Bueno, desde Freud y desde Lacan se puede repensar todo eso. ¿Emiliano? No, él hacía referencia a esta moda que tiene cierta permanencia, décadas ya. ¿Y cómo sería una nueva lectura de Lacan? Porque en definitiva, si hace 40 años que se lo viene releyendo con intensidad,
¿Qué cosa nueva hay para ofrecer desde una perspectiva lacaniana? Mirá, yo creo que ahora te pude escuchar bien. Desde la perspectiva lacaniana creo que el desafío es la lectura que se puede hacer desde las categorías de Lacan y de Freud también, que no se puede separar. La lectura de la época de esta catástrofe que estamos transitando, la pandemia. Todavía hay muchas consecuencias de la subjetividad que hay que evaluar, producir y dar cuenta. O sea, es más de lo que creemos. Nosotros es como que estamos en la mitad todavía de la guerra y esto no está terminado. Pero insisto, esas son algunas. El efecto de la tecnología en los niños, en los adolescentes, en los adultos, el tema de la cercanía de la muerte que ha producido en todos nosotros. Sí. Y después este extra que tenemos también, que es el cuestionamiento del género, sí. Porque el género está cuestionado. Bueno, hoy mismo comentábamos en el programa más temprano el decreto que alude al nuevo DNI. Exacto, al DNI de género no binario. Bueno, hace unos años estuve en el hospital de Elizalde por un caso de cambio de género. Ajá. de un niño que pude hacer por distintas razones, que hablé con la familia. Hicimos, no atendiéndolo, pero tengo un seguimiento, uno de los primeros casos en cambiar de género en el documento, el DNI. Ahora aparece esta nueva variante del sexo no binario. Bueno, veremos qué sucede con todo esto. O sea, esto no es de la época, pero no digo que las categorías freudianas puedan servirnos para y lacanianas para repensar esta época, ¿no? Claro. Estamos hablando con Mario Goldenberg, él es psicoanalista, y bueno, nos está iluminando un poco acerca de qué es el psicoanálisis, de qué manera el psicoanálisis con sus categorías abiertas de algún modo nos permite leer fenómenos actuales que no estaban cuando Freud o cuando Lacan elaboraron sus teorías, pero que justamente por esta cualidad que mencionaba Mario, de la apertura de este marco, la posibilidad de utilizar estas categorías para pensar nuestro presente y los cambios bastante vertiginosos que estamos viviendo en la actualidad. Mario, te quería hacer una pregunta un poco en relación a esta película preciosa que vos comentás en este artículo, Medianoche en París. Bueno, haces alusión, recién comentabas, ¿no? Ese momento tan especial, tan singular de la París de Lacan, ¿no? Y yo me preguntaba, un poco a partir de esto, bueno, de esa París nos vamos a Buenos Aires y la Argentina, pero quizás concretamente Buenos Aires con este interés tan singular por el psicoanálisis, que de alguna manera es llamativo en otras partes del mundo. Hay así como una suerte de... Hola. Hola, Mario, ¿nos escuchás? Uy, me parece que perdimos... Ahora sí. Bueno, no, te preguntaba, me trasladaba en el tiempo un poco de... Ahora sí. De la Viena de Freud a la París de Lacan y al Buenos Aires, y este interés tan singular por el psicoanálisis, y bueno, un poco a partir de lo que contabas, ¿no? Cuando vos escuchaste por primera vez hablar de Lacan, esto que parecía una moda, pero que al día de hoy sigue estando vigente y quizás creciendo de un modo que a lo mejor en aquel momento no podías anticipar. ¿Cuál fue el impacto de Lacan en Argentina? Y si nuestro país tiene alguna particularidad que lo diferencie respecto de estos otros lugares en el mundo en donde el psicoanálisis no tuvo la pregnancia que tiene acá. El psicoanálisis ha tenido difusión en distintos lugares del mundo, en muchos lugares.
Hoy, al día de hoy, podría decirse que está bastante difundido, no igual que en Argentina. Claro, porque bueno, verdad, tenemos algunos núcleos, Barcelona, Madrid, Caracas. No sé cuál. Sí, todos esos lugares. El otro día una colega de San Pablo, que hoy es presidenta de la Asociación Mundial, decía que se analizan hasta los taxistas, hasta los tacheros, que es cierto, si vos le preguntás a un taxista, no, en Brasil no, acá. En Buenos Aires, no sé, Buenos Aires, no, en Brasil no. Ni siquiera diría que en Francia la carne es alguien tan popular. Hay varias ideas, si les interesa, está el libro de Plotkin, que Freud en las Pampas, y Cuéntame tu vida, de Balán. Son dos sociólogos que hicieron una investigación sobre el psicoanálisis en la Argentina, muy interesantes. Hay la tradición de la internacional, de la APA Argentina, que fue fundada en los 40 por exiliados europeos y algunos nacionales también, y que bueno, tuvo una entrada muy importante a nivel de la cultura, y bueno, eso hizo una análisis. La entrada de Lacan fue hasta cierto punto más popular, porque en esa época solamente eran psicoanalistas los médicos, o para ser psicoanalista había que ser médico, entrar en la Asociación Psicoanalítica Argentina, etcétera, etcétera. Lacan, con su formulación de que el analista se autoriza de sí mismo, abrió, digamos, la posibilidad de analistas que no sean miembros de APA o que no sean médicos, que tampoco era una condición para Freud ser médico para ser psicoanalista justamente. Y el pecado original de APA también es que en su origen hubo personalidades que no eran médicos ni psicólogos, o sea, que estuvieron en el origen de la Asociación Psicoanalítica. Pero creo que ahí hay una primera aproximación. Piensen que Argentina siempre fue abierta a la producción cultural y todo eso, y la introducción de Lacan, gracias a Piper, que le entregó sus escritos a Mazzotta, Oscar Mazzotta, la vez pasada con Raúl Ciarreta, que fueron, podríamos decir, uno con... Uy, te escuchamos un poco mal. A ver ahora. Ahí te escuchamos mejor. Sí. Fueron los dos grandes maestros que tuvieron grupo de estudio, que formaron a toda una generación de lo que fue y lo que es el lacanismo. Yo tuve oportunidad de estudiar con Ciarreta, Mazzotta lo había leído, o sea, son dos pilares importantes del psicoanálisis lacaniano, sí, entre otros, ¿no? Pero ellos dos creo que han sido lo más importante. ¿Se escucha? Sí, ahora sí, se escucha bien. Y vuelvo un minuto a aquella París sobre la que escribiste un breve artículo en ocasión del 30º aniversario de la muerte de Lacan. Y hay algún trabajo de André Green donde él cuenta acerca de ese periodo de extraordinaria riqueza intelectual, los aportes de Lévi-Strauss a la fenomenología de Sartre, la recuperación de Saussure a través de Merleau-Ponty, de Marx, gracias a Althusser. ¿Cómo encaja Lacan en ese mundo? Porque era una París fascinante desde el punto de vista intelectual, pero ¿cómo se vinculó Lacan con aquella alta intelectualidad? ¿Qué conflictos, qué acercamientos tenía? Si es que algunos, ¿no? Sí, pero lo que quiero decir con todo Lévi-Strauss, con Jacobson. Él estudió Hegel con Koyev, que era un exilado ruso que daba clases de Hegel, de fenomenología en París. O sea, no era un psiquiatra de formación. Por ejemplo, traducir Heidegger al francés también era alguien bastante comprometido con la filosofía, que
Lacan, referencias otras, en Lacan, Lacan se va, digamos, apoyando estos campos. Uy, de nuevo te escuchamos un poco entrecortado. Te escuchamos un poco entrecortado. Si te puedes alejar un poquitín del teléfono. Pena, bueno. Ahí te escuchamos. A ver si ahora sí. No, lo que puedo probar es... Ahí está perfecto. Ahora sí. Bueno, acá la lectura en disciplina de Freud, pero la matemática, la apología, la lingüística, digamos, a Lacan una ya dar cuenta de clínica, digamos, de una ley de la época. Y hoy Mario, te escuchamos muy entrecortado, Vamos a intentar, si te parece, a lo mejor llamarte nuevamente por WhatsApp. Te voy a hacer una llamada yo a través de mi teléfono para ver si de esa manera podemos... por WhatsApp. Vamos a probar por WhatsApp ahora mismo. Estamos llamando a Mario Goldenberg, con él estábamos hablando, tenemos algunas dificultades de sonido, de comunicación, quizás a través del Bluetooth podemos hacer yo también me escapo y vamos a pasar un tema musical y mientras pasamos un poco de música volvemos a llamar a Mario Goldenberg, psicoanalista, para seguir conversando acerca de la historia del psicoanálisis en la Argentina, del psicoanálisis en general. Mira, ya se nos cortó hasta la llamada, un desastre, tenemos ahí un problema con las líneas telefónicas. Bueno, vamos a un temita musical y enseguida volvemos. Lucía, la equilibrista, por Hilda Lizarazu, y acá estamos haciendo malabares con la comunicación, un poco al estilo circense, pero lo logramos, creo que lo logramos. Estamos al aire con Mario Goldenberg, el psicoanalista. Ahora sí te escuchamos muchísimo mejor, Mario. Bueno, yo también. Genial. Sí. Bueno, ¿podrías retomar la pregunta? Emiliano, ¿podrías retomar la pregunta para Mario? ¿Cómo no? Pensábamos en aquella París y en Sartre, en Saussure, recuperado por Merleau-Ponty, en Marx, recuperado por Althusser, en Lévi-Strauss. Bueno, la alta intelectualidad, Derrida, Deleuze, Foucault. ¿Cómo se vinculaba Lacan con esta alta intelectualidad parisina? ¿Qué conflictos, qué enlaces tenían? Sí, mira, hay una famosa foto que está el joven Lacan con Sartre, con André Breton, Michel Legris, o sea, ahora no me acuerdo, no sé si Bataille también, o sea, era el ámbito de las noches, de la interlocución. También Lacan tuvo su encuentro con Victoria Ocampo, o sea, era, digamos, lo que estaba diciendo antes es que la intelectualidad francesa en la preguerra y en la posguerra no tuvo ni tantos exiliados como la alemana, ni tantos muertos. O sea, Sartre estuvo en un campo, pero sobrevivió. O sea, y bueno, todo lo que es el pensamiento francés después de la guerra, creo que su punto culmine es la década del 60, justamente donde el personaje en el psicoanálisis era el mismo Lacan, ¿no? Justamente. Bueno, Mario, te quería hacer una pregunta con respecto a... Bueno, que justamente este año se cumplieron hace muy poquito los 40 años de la muerte de Lacan, y algunos acontecimientos destacados sucedieron dentro de la comunidad de orientación lacaniana, entre ellas una muy importante, que es la apertura del archivo por parte de Jacques Alain Miller, el heredero de la obra de Lacan. La definía como la montaña de papeles que Lacan me confió.
¿no? Y también un debate acerca de los jóvenes analistas dentro de la escuela, ¿no? ¿Qué lugar para los jóvenes? Esto es algo novedoso, de algún modo vivificante, uno podría decir, dentro de la escuela. ¿Qué porvenir para el psicoanálisis de orientación lacaniana podés intuir, vislumbrar? ¿Cómo ves el psicoanálisis de orientación lacaniana acá en Buenos Aires? Y en el mundo, ¿no? En la conexión con estos acontecimientos que acabamos de comentar. Sí, mira, hay dos cosas que puedo decir. La tecnología también y la pandemia han permitido conexiones con colegas de otros países, muchos, algunos argentinos que se fueron en alguna de estas crisis que nos tocan, y no solamente... Yo el año pasado tuve la oportunidad de invitar a Domenico Cosenza, que es de Milán, que es amigo y un tipo interesantísimo, tiene varios libros publicados sobre el tema de alimentación. Después, colegas de otros países, de España, de Irlanda, eso abre ya les digo, un modo de lazo con una comunidad de analistas internacional, sin tener que viajar o verlo solamente en un congreso o puntualmente invitar a alguien, traerlo acá, llevarlo a un hotel, etcétera, etcétera. Claro. Es muy fácil hacer un encuentro, tener una conferencia con alguien de Barcelona o de otros lugares. Ahora, la cuestión de la juventud yo creo que es fundamental, porque siempre Lacan estuvo a favor, y Miller también lo ha dicho, de la pirámide invertida, no los antiguos que tienen el pie sobre los jóvenes, sino más bien dar lugar a lo novedoso, ¿no? Yo creo que en ese sentido el psicoanálisis está siempre del lado de la sorpresa, de lo nuevo, de lo no calculable, y ahí es donde hay un aporte más fresco para el resurgimiento de la teoría y para repensar la época. Yo creo que yo me he encontrado en relación al tema de la pandemia con criterios de colegas que son colegas totalmente respetados por mí y reconocidos, pero me di cuenta que con el tema de la pandemia se quedaron con algunas concepciones que está bien, después las reformularon un poco, pero cierta posición diría hasta conservadora, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis es solo psicoanálisis si se juega en la presencia y en la presencialidad, y no necesariamente es así. O sea, adecuarse, los niños de 5 o 6 años que continuaron con su tratamiento lo pueden demostrar muy bien, se las arreglaron bárbaro para seguir trabajando, jugando con sus analistas. A pesar de no ir al consultorio, digamos, con la posibilidad de poder servirse... A pesar de no ir al consultorio, el psicoanalista era un... Sí. Bueno, yo tuve oportunidad de jugar con algunos, también de poder trabajar con adolescentes, pero he supervisado casos de niños pequeños donde es muy fácil tener al analista en el celular, y quizás analistas que nunca había visto en presencia, pero lo incorporaban en sus juegos. Sí. O sea, creo que hay que abrir un poco, digamos, a lo novedoso y a lo nuevo, y insisto, no es la jerarquía del antiguo sobre el joven, sino que siempre hay que dar lugar a lo nuevo. O sea, creo que eso es una enseñanza del psicoanálisis. Bueno, es interesante. Porque siempre lo que esperamos en nuestra escucha es que aparezca algo nuevo, ¿no? Sí, esto que decís, ¿no? Que un poco Lacan lo planteaba en esta idea de estar a la altura de la época, ¿no? Bueno, ante las circunstancias de la pandemia, los psicoanalistas, la comunidad de analistas, de alguna manera uno podría decir, aquellos que apostaron por sostener los tratamientos de manera telemática, virtual, bueno, se pusieron a la altura de las circunstancias, uno podría decir, ¿no? Porque la otra alternativa hubiese sido suspender esos tratamientos, justamente en un momento muy complicado, ¿no? De confinamientos, de tantas cuestiones que se juegan en un contexto tan inédito para estas generaciones como es una pandemia, ¿no? Nadie de los que vivimos, o prácticamente nadie en el mundo, vivió una pandemia.
Claro. Así que, bueno, esto, ¿no? Bueno, el psicoanálisis es posible hacer psicoanálisis online o psicoanálisis no en presencia, digamos. Sí, porque se pone en juego la voz, la mirada, la palabra, y también, digamos, nosotros no nos estamos viendo, no estamos en el mismo lugar, pero la presencia tuya, la de Emiliano, la mía, en este momento hay una, como podríamos decir, una reunión, la presencia está. Absolutamente. Llega a los que escuchan el programa, o sea, hay un modo de presencialidad que es la del ser hablante, o sea, no hace falta estar en el mismo lugar. Creo que eso hay que repensarlo, eso es parte de lo nuevo también. Mario, cuando un psicoanalista, cuando vos vas al consultorio, cuando vuelvas o ahora de modo virtual, escuchás a tus pacientes, te preguntás qué relación tiene esto con lo que decía Lacan o con lo que decía Freud, qué relación tiene aquella teoría con esta práctica. Entonces preguntarte qué te pasaba, preguntarte qué te pasa y si tenés dudas a veces sobre la consistencia. Sí, igual te diría en nuestra práctica, cuando escuchás, pensar es un segundo momento, es el espacio de supervisión, de control o escribir un caso, pero inicialmente es escuchar, o sea, escuchar y hay una frase que dice Lacan que el analista, en tanto analista, no piensa, en ese momento estás en otra posición. Podría haber un analista obsesivo que se pase pensando, pero lo que sí te diría, cada caso pone a prueba toda la teoría. Freud mismo decía que cuando uno recibe un paciente nuevo hay que dejar en suspenso todo lo que se sabe, porque de ese particular no sabemos nada en principio. Podemos conocer toda la obra de Freud y Lacan, pero de un sujeto singular hay un punto de no saber, o sea, hay que partir de ahí. No sé si se entiende. Sí, perfectamente. Claro. Sí. Bueno, estábamos hablando con Mario Goldenberg. Mario, te queremos agradecer enormemente que hayas podido estar con nosotros hoy, la paciencia por las dificultades técnicas. Y creo que Emiliano tiene una última pregunta para hacerte antes de despedirnos. A ver. Una pregunta y un comentario, ¿no? A ver. Yo conocí a Raúl Ciarreta a partir tuyo, de la última charla que habíamos tenido, y nada, recordarlo como secretario privado de Ramón Carrillo. Ramón Carrillo muere pobre en el olvido, Ciarreta también, entonces nos gusta recordar a los olvidados, pero me pasa que mi papá vino a tomar un café hace 2 horas a mi casa, y mientras tomaba el café y comentábamos acerca de las desgracias de San Lorenzo, le cuento de esta entrevista de Raúl Ciarreta, y mi papá lo conocía, o sea, no es tan olvidado, lo conocía y tenía presente su vínculo con Agosti. Sí, perdón. No, te escucho. Y nosotros cerramos siempre con una pregunta que tiene que ver con acerca de las personas de las que te hubiese gustado o te gustaría ser amigo o amiga, según el entrevistado, y en este caso llevarte otra vez a aquella París. Si excluimos a Lacan, ¿de quién te hubiese gustado ser amigo? ¿Con quién te irías a cenar de aquella alta intelectualidad parisina y por qué? Qué pregunta difícil. Te matamos. Bueno, pero si yo tengo que ser coherente con mis gustos de no solo actuales sino de otra época, y me gustaban los surrealistas. ¿Sí? Mirá. Y por ejemplo, André Breton, Paul Eluard, tengo un par de libros de Michel Leiris, que era amigo de Lacan, o sea, sí, más por ese lado. Podría decir sido Sartre, divertido. pero me parece más los surrealistas. Sí. Uno puede imaginar ahora, que ¿puedo hacer un debían ser comentario? amigos divertidos los surrealistas. Te la habrías pasado bien, seguramente. Sí, perdón, Sí. ¿Qué comentario querés hacer? ¿Puedo decir algo de Ciarreta? Sí, claro. No, Ciarreta y Mazzotta, como decía, creo que fueron 2 pilares del psicoanálisis lacaniano. Ciarreta es de los intelectuales que hay que reconocer ya no hay, o sea, la biblioteca era impresionante. Sé que gracias a Noda Merlín, una amiga, fue donada a la Facultad de Psicología, justamente ella
en los stands de Plaza Italia, los libros de biblioteca impresionante, en un departamento, no sé, de 4 ambientes, donde había libros en todos lados, hasta en el dormitorio. Me acuerdo de las obras completas de Kierkegaard, Hegel en alemán, o sea, un intelectual de los que ya... Y también tenía algo, vi que alguien lo nombra Sócrates, tenía algo de Sócrates, porque Raúl Sciarretta no escribía, era todo oral, era enseñanza oral. Para mí estudiar Lacan y filosofía, hicimos un recorrido del deseo desde los presocráticos hasta creo que Hegel o Heidegger, fue interesantísimo. Y quiero contar una anécdota que les va a gustar para el final. Sí. En un momento la gente del grupo lo llevamos a ver teatro, una obra de Ricardo Monti que se llamaba Visita. Era la época oscura del país, ¿no? Y bueno, resulta, bueno, él aceptó, muy agradecido que lo llevemos, vio la obra, mucho no le gustó, y al poco tiempo me regala las obras de Molière, teatro de Molière, ya que ahí entendí cuál era el teatro que a él le gustaba, ¿no? Bueno, eso. Muy bien, bueno. Muchísimas gracias, Mario. Gracias por habernos regalado esta anécdota al final. Sí, muchísimas gracias. Bueno. Y nada, estamos en contacto. Ricardo Monti es el maestro de Mauricio Cartún, así que... Claro. Sí, yo he visto obras de él, a mí me gustaron, pero Sciarretta era más clásico, me parece. Más clásico. Bueno, él fue traductor de Brecht, Sciarretta, ¿no? Puede ser, no lo sé, pero sí, Sciarretta, digamos, es admirable la cultura que tenía, o sea, por eso digo, no hay actualmente intelectuales así, hay intelectuales, pero ya con la formación de Sciarretta diría que no. Puedo agregar mucho más, si quieren hacemos otro programa sobre Sciarretta, hay mucho para contar. Y la importancia, ¿no? Cuenten conmigo. De los maestros y las enseñanzas. Mario, muchísimas gracias. Seguramente te estaremos invitando pronto. Bueno, gracias a ustedes y suerte que se arregló lo del sonido. Bueno, menos mal. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Chau. Un abrazo. Estábamos con Mario Goldenberg. Él es psicoanalista, nos ha regalado sus anécdotas, su saber, su forma de pensar el psicoanálisis en la actualidad.